¿Ya? Entonces creamos en el servidor DNS el dominio www.inacap.cl y ese dominio, ¿dónde debe apuntar? A la 200.200.3. ¿Cuál es el objetivo de crear un servidor DNS? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué nos permite hacer con esto? Asociar qué cosas? Los nombres a una dirección, ¿cierto? Es más fácil recordar el nombre que un IP. ¿Ya? Y creamos el segundo dominio que es ftp.inacap.cl y ese ¿a dónde apunta? A la cuarta IP, a la 200.200.4. Entonces ahí tendríamos creados los dominios DNS. Cada uno apunta a un nombre. ¿Bien? ¿Bien? Jóvenes, tenemos listos los dominios, ¿cierto? Sí. Ya, el servidor está listo, conéctenlo a la red, al switch, a cualquier puerto. Y nos vamos al servidor web. ¿Ya? La IP del servidor web, ¿cuál sería? La tercera IP, la 200.200.200.3, máscara 24. La dirección de la puerta de enlace es la 200.200.201. Y la dirección de DNS, ahí sí que se aplica la 200.200.202. Ya, vamos a servicios, levantamos la página web, HTTP, el index y la hacen a su preferencia, la que ustedes quieran. Levanten su página. Editan el archivo y lo guardan. La idea es que hagan una página ahí de muestra. ¿Ya? Hacen la página y conectan el switch. Y luego conectan el servidor al switch. Ya, sigue tomando forma nuestra topología, ya empiezan a aparecer los servidores, ya empiezan a aparecer el router con los cables seriales, ya, los switches también aparecen en pantalla. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Es guardar el archivo. Entonces van al servidor FTP 200.200.200.4, máscara 24, es prefijo 24, puerta de enlace 200.200.200.1 y DNS 200.200.200.2. Ahí anotamos la dirección IP correspondiente. Ya, ¿cómo van con la IP del servidor FTP? ¿Bien? ¿Ya? Ahora, van a levantar el servicio FTP. Vamos al servicio FTP. Verifiquen que esté activado. Vamos a crear una cuenta. Hay una cuenta que ya trae que se llama Cisco, con password Cisco, y la vamos a eliminar, la del servicio FTP. La remueven y agregamos nuestra propia cuenta. Y cada uno pone su nombre. ¿Ya? Nombre y contraseña. Y le habilitan todos los permisos, ¿ya?, a la cuenta, que nos va a permitir un rato más hacer un taller donde vamos a subir y bajar archivos. Entonces crean la cuenta, crean la contraseña, todos los permisos y añaden al usuario, ya, y estaría listo y conectan al switch. Ya tenemos todo lo que es subredes hecha, tenemos servicios configurados
Y en esta simulación viene ahora el cómo nosotros aplicamos lo que son enrutamiento o rutas, ¿ya? En esta ocasión, rutas estáticas, y el objetivo de la ruta estática es poder hacer que los routers sepan cómo llegar a otras redes, ¿ya? Sepan llegar a redes que no conocen. Estas rutas estáticas son fáciles de configurar, las hemos hecho en alguna otra ocasión previa, son fáciles, sencillas de hacer la configuración, pero tienen una desventaja, las rutas estáticas, que solamente sirven para redes pequeñas, cuando hay una cantidad pequeña de routers, como en este taller. ¿Qué pasa? Miren, si esta red con el tiempo empieza a crecer y aparece otro router por acá y otro router por acá, significa que cada vez debo volver a reconfigurar los routers para enseñarle nuevas redes. Entonces, una red que tenga pocos routers es una ruta estática, sería lo ideal. Pero, por ejemplo, INACAP no puede usar rutas estáticas para comunicar sus sedes, porque nos damos cuenta que tiene más de 23 sedes, por cierto, y 23 rutas con 23 routers distintos. Y cada vez que aparece una red nueva que se instala en una sede, habría que hacer una nueva ruta, ¿ya? Y se volvería bastante engorroso. La otra desventaja que tiene la ruta estática es que ¿qué pasa si aquí se corta la comunicación? Se cortó la fibra. Quedan aisladas las rutas por las redes, ¿cierto? Las rutas dinámicas, que vamos a ver después la próxima semana, van a evitar hacer eso. Vamos a tener varios caminos por donde ir, los routers toman decisiones, piensan por dónde de redirigir el tráfico. Las rutas estáticas son sencillas, son fáciles, pero tienen esas ciertas limitancias, que podrían perder la comunicación, ¿ya? La lógica dice lo siguiente: la ruta estática es programar la red que el router no conoce. Si yo me paro en el router 1, veo lo siguiente: ¿cuáles serían las redes que el router 1 conoce? Mirando la topología, ¿cuáles serían las redes que el router 1 ya conoce? Las redes, no la IP, las redes. ¿Cuáles serían? El router 1 conoce, como dice su compañero, la red 192.168.10.0, la conoce ya, porque está conectado hacia ella. ¿Y cuál más conoce? Y la 192.168.10.8. El router 1 conoce esa red y conoce esa red porque las tiene conectadas de alguna forma. ¿Y cuál no conoce? No conoce esta red porque está remota. Por lo tanto, tenemos que enseñarle esa red. Y para enseñarle, tenemos que decirle que se vaya por ese camino. O sea, el router 1, para poder llegar a conocer la red 200.200.200.0, tiene que pasar por el router 2. Ahora, si yo estoy en el router 2, ¿cuáles son las redes que conoce? ¿Cuáles conoce el router 2? Conoce la 192.168.10.8 y también conoce 200.200.0. Están cercanas. ¿Cuál no conoce? Debe llegar a la 192.168.10.0, ¿cierto? ¿A través de qué dirección? A través de la dirección 192.168.10.9. 10.9. Ya, son dos caminos los cuales tienen que tomar. Para nosotros empezar a configurar, entremos al router 1, ¿ya? Y vamos a ejecutar un comando primero para revisar cuáles son las redes que conoce, para ir descartando. El comando es el que se aplica como show IP route. Entonces ejecuto el comando show IP route, y me va a mostrar las redes que ya conoce. Y las redes que ya conoce el router ya están ahí. Son las redes que tienen la letra C. Si yo veo el router 1, hay dos redes que ya conoce con la letra C. ¿Qué serían cuáles? Dice, con la letra C, que es conectada, dice, conozco la red 192.168.10.0 máscara 29. Y también, ¿cuál más conoce? La 18 máscara 30. Las que tienen la letra C son redes que ya conoce el router. ¿Cuál tendríamos que agregar ahí? En ese listado, ¿qué red tenemos que agregar? La 200.200.200.0 que está en el otro extremo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El comando show IP route uno lo hace antes de agregar la red y después de agregar para revisar si se hizo. Entonces, las que tienen la letra C significan redes que están ya conectadas. De hecho, aparece la sigla de la letra C. Dice C es connect, ¿cierto? Vamos a configurar.
Entonces nos vamos a la configuración, configura terminal y ejecutamos el comando iproute y le decimos la red que tiene que aprender. ¿Cuál sería la red? La red que debe aprender, ¿cuál sería? Es la red 200, 200, 200, 0. Siempre redes, las redes. Si él conoce la red, va a poder conocer a todas las IPs que tiene esa red. A la .1, 202, la 103, hasta la 254. Porque esa red soporta 254 IP. Luego viene la máscara de la red. ¿Cuál sería? La 255, 255, 55.0, ¿cierto? ¿Vamos bien? Entonces, iproute dice, lleguemos a esa red con esa máscara, ¿a través de qué dirección? ¿Cuál sería el salto o dirección para llegar? Ojo, estamos en el router 1. Él, para llegar a esa red, tiene que pasar por esa dirección. Por lo tanto, el siguiente salto o siguiente router sería 192.168.10.10. Es el salto. ¿Bien? No, sin la máscara. Entonces, una ruta estática es decirle qué red tengo que aprender, con qué máscara de la red y por dónde debo pasar. Y ahí indicamos el camino. ¿Bien? Ahora, para revisar si la ruta estática se creó, vamos nuevamente a modo privilegiado y ejecutamos nuevamente show iproute. Show iproute. ¿Ya? Cuando ejecuto show iproute, va a aparecer una nueva red. ¿Cuál sería? Y aparece con la letra S de static. Aparece la red 200, 200, 200, 0, máscara 24, vía, que significa a través de, llego a esa red a través de qué dirección? De la 992.168.10.10. A través de esa dirección yo voy a poder conocer esa red. ¿Perfecto? Entonces tenemos lista la ruta. Ahora, ¿basta con eso y en el router 2 no hago nada? ¿Qué debo hacer en el router 2? Lo mismo, pero Que conozca la otra red, claro. Vamos al router 2. Esto no se lo olvide cuando estés configurando. De hecho, si alguien quiere trabajar en otro equipamiento, se van a dar cuenta que en otro equipo los comandos son parecidos. Si yo pongo un router Huawei, me toca trabajar en una empresa donde el router sea marca Huawei, la ruta estática se hace igual. iproute, la red, la máscara y la ruta. El comando para verla cambia. En Cisco es show iproute y en Huawei es display iproute. O sea, es casi idéntico. Ya casi idéntico. Por lo tanto, uno tiene que aprender más que nada, no los comandos, tiene que aprender qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen, cierto? Vamos al router 2. Revisemos las rutas del router 2 primero. Con el comando show iproute. El router 2, ¿qué redes ya conoce? ¿Cuáles son las redes que ya conoce? Las que tienen la letra C. ¿Cierto? Dice que conoce la red 192.168.18 máscara 30. Ya la conoce. ¿Y cuál más conoce? La 200, 200, 200, 0 máscara 24. ¿Cuál debe conocer? ¿Cuál tenemos que enseñarle? La 10.0, ¿cierto? Entonces, vamos a modo de configuración. Ya. iproute. Luego la red, que sería 192.168.10.0. ¿Con qué máscara? Con máscara 29, que termina en 248. ¿Y cuál sería el siguiente salto para llegar? Perfecto. 192.168.10.9, ¿cierto? Y ahí se crea. Si se equivocan en la ruta, miren, yo voy a hacer un error. Voy a fabricar un error. Por ejemplo, me equivoqué. Y supongamos que en vez de decirle la red 192.168.10.0, le puse la red 20.0. Y pasa la ruta. Se puede grabar. Pero nosotros nos damos cuenta que esa ruta no existe, ¿cierto? Si yo dejo esa ruta mal hecha, si la hice y está mal hecha porque en realidad
no está en ningún lado esa red, lo que hace el router es tratar de buscarla. Y es como que usted trate de seguir un camino sin fin. Va a llegar y va a chocar, po. Entonces voy a empezar a buscar un camino que no existe, lo busco, nunca lo encuentro y se produce un bucle en la red. Eso significa que su router va a buscar un camino indefinido, un camino infinito. ¿Y eso qué produce a la larga? Que el procesador del router va a empezar a hacer búsqueda y se va a sobrecargar de tareas. Se va a pegar finalmente, ¿ya? ¿Cómo lo arreglo? Porque esa ruta quedó hecha y está mala. ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la elimino? ¿Cómo la borro? Perfecto, como dijo su compañero Bastián. Así. No hiperroute y la ruta completa. ¿Qué es lo que hago con eso? La elimino, la saco y ahí se arregla. Si un día ustedes hacen esa prueba y dejan una ruta que no exista, su router se va a pegar. Ni siquiera va a arrancar. ¿Su procesador a qué porcentaje va a trabajar? Al 100%. Revisemos. Show hiperroute. ¿Qué red nueva aparece? Con static. ¿Cuál apareció? Apareció una nueva red. La 192.168.10.0 máscara 29, ¿cierto? Esta es la nueva red. Ahora, el desafío final para que vamos terminando este laboratorio es el siguiente. Vamos a tomar el host A y vamos a hacer un ping, pero a las direcciones de dominio. Es decir, le vamos a hacer un ping a www.inacap.cl y le vamos a hacer un ping a ftp.inacap.cl. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. Ping www.inacap.cl y esperamos unos segundos. El resultado no va a ser inmediato. Cuando estemos haciendo el ping se va a perder uno de ellos y van a llegar 3 de 4. Se va a perder el primero y luego dice request timeout y luego llegan los ping. Si vuelvo a hacer el ping, llegan los 4 de 4. Por lo tanto dice que estoy llegando al destino. Voy a probar con un ping al ftp.inacap.cl, que es el otro dominio que creamos, y veamos qué pasa. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Llega? Se demora la primera vez, ¿cierto? Lo vuelvo a hacer el ping y llegan. ¿Cristian? ¿Funciona? ¿Miguelías? Sí. Tienen que ver que llegue, ¿cierto? Hacen un ping a los dos dominios que crearon. Lo que hay que hacer también, aparte del ping, es probar para que les muestre el camino por donde pasan. Eso se hace con un comando. Tienen que probar también con el comando tracer. También hagan un tracer. Tracer www.inacap.cl. Y el tracer, ¿cierto?, les va a indicar por dónde pasan. Ya. Tracer. Sí, tracer. Con T final, ¿cierto? Si hacen un tracer, le va a mostrar saltos. ¿Qué se representan los saltos? Indica por dónde están pasando. ¿Cuántos saltos pasaron? ¿3 o 2? Son 2 saltos. El tercer salto es el host final. Los saltos se consideran por dónde pasé, los routers. Entonces, pasamos por 2 routers. Pasé por el primer router y me demoré 1 milisegundo. Y pasé por la dirección 192.168.10.1. Luego, pasé por el segundo router por la dirección 192.168.10.10.
Me demoré otro milisegundo y llegué al host de destino, que es el 200.200.3. Por lo tanto, el tiempo final fueron 2 milisegundos, lo que me demoré. Cada salto representa un router por internet por el que va pasando. Hay dominios que usted puede llegar por 4, 10, 20 saltos. Pasó por 20 o 30 routers para poder llegar. Si hago un tracer al FTP, lo mismo. Tracer ftp.inacap.cl y llego. Y siempre el mismo camino, si se fijan. Los tracer sería ver la página web. Ojo, eso no puede. Hay que comprobar, ¿cierto? Porque puede que no llegue a la página web. Una cosa es que llegue con conectividad y lo otro es que pase por el puerto. Entonces tienes que ver la página web. Claro, tienes que ver la página web. ¿Ya? Ahora, el comando tracer, ¿cuántos saltos les mostró? ¿Por cuántos routers pasaron? Por 2, ¿cierto? ¿Quieren ver un tracer real? Miren. Vamos a hacer un tracer real, jóvenes, para que vean qué pasa. Hay varios programas para ver en internet cuáles son nuestros saltos. ¿Ya? Hay aplicaciones. En este caso, a mí me gusta ocupar bastante un programa que se llama Visual Route, que es un programa, pero también tiene su versión online, que trabaja en el navegador. ¿Para qué me sirve? Para ver cuáles son los saltos de red o por dónde yo voy pasando en internet. ¿Ya? El nombre de dominio. Por ejemplo, vamos a ver los saltos para llegar a facebook.com. ¿Ya? Recuerden que el servidor de Facebook está ¿dónde? No sabemos. Vamos a ver dónde está ahora. Ahora vamos a ver. Entonces, facebook.com, start test, y empiezo a hacer una traza. ¿Ya? Ahí está chequeando y me va a mostrar físicamente esa traza. Miren. Empiezan a aparecer los saltos por los routers por donde voy pasando. Los que están con no response son routers de algún proveedor de internet que oculta la información. Es para no ver la IP de ellos. Pero estamos pasando. Pasé por ese router. Aquí yo creo que ya salía el tráfico internacional. Fíjense que los retardos son mucho más. No son un milisegundo. Miren cuántos son. 29, 15 días. Por lo tanto hay harto delay. Porque quizás los routers por donde vamos pasando son de otros países. O de otros proveedores de internet. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuántos saltos tuvimos? 20. En realidad fueron 19 saltos. Tuvimos que pasar por 19 routers hasta llegar a facebook.com, que es el número 20. Y si vamos a la pestaña física, por acá en California están los saltos. Por ahí llegamos. ¿Ven? Aparece el mapa por donde fuimos circulando. ¿Cómo se llama esa página? Visual Route. ¿Ven? Por si pasamos por Asia, fíjense. No solamente uno llega a Estados Unidos, los últimos routers están en Estados Unidos, pero algunos pasaron por Europa, el 17, el 15, miren hasta donde tuvimos que ir. Pasamos por Irlanda. ¿Y se devolvió? Fíjense, por Reino Unido. Exacto, cuando uno hace un tracer en internet, uno no pasa, oye, voy directamente a Estados Unidos, pasa por todo el planeta. ¿Qué vas a China? Sí, vos pasé hasta China, Tailandia, miren. Indonesia. Hasta que llegamos al número 20, llegamos al traza final. ¿Qué les parece? Pero esa es la primera expedita que tuvo ahora. Claro, fue buscando por distintos routers hasta que llegamos al tráfico final. Pero se ponga una página vecina. Pero es que para eso veo el historial de su PC nomás. ¿Cierto? Por ejemplo, Netflix. Vamos a netflix.com. Veamos por dónde pasamos. ¿Ya? En la traza que hicimos nosotros en Packet Tracer fueron 2 saltos y siempre van a ser los mismos porque una ruta es estática, ¿cierto? Pero aquí son rutas dinámicas, por lo tanto las trazas van a variar. Miren, para llegar a Netflix fuimos menos saltos, o sea, fuimos más saltos en realidad. Llegamos hasta netflix.com, pasamos por 30 routers y veamos por dónde circulamos. Pasamos por Asia. ¿Ya? ¿Cuáles son las páginas que usted ve? Vamos a poner pausa para la última parte, para terminar. Ya no funciona el tráfico, podemos llegar.
Ahora lo que vamos a hacer es lo último, probar el servicio FTP. Para probar el servicio FTP vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir un archivo al servidor desde un PC y luego desde el otro PC lo vamos a descargar. ¿Ya? Y con eso terminamos. Entonces, del PCA, jóvenes, en el PCA lo que voy a hacer es crear un archivo. Miren, lo vamos a crear en el PCA con el editor de texto. Tiene una pestaña que es un bloc de notas, un editor de texto. Ya, vamos dentro del editor de texto del PCA, vamos a hacer un hola mundo, ¿ya? Y lo vamos a guardar. ¿Ya? Cuando lo quieran cerrar en la X, le va a pedir el nombre del archivo. Entonces ahí me dice salvar. Y cuando me pregunta, lo voy a guardar como ejemplo1.txt. Ejemplo1.txt. Y lo guardo, le doy OK. ¿Ya? Ejemplo1.txt. Ahora, ese archivo, ¿dónde está? Voy al command prompt y ejecuto el comando dir. Dir, y ahí va a aparecer el archivo que recién hicimos. ¿Aparece? ¿Cierto? Aparece. Ejemplo1.txt. Lo que voy a hacer ahora es tomar ese archivo. Dir. Voy a tomar ese archivo y lo voy a transportar al FTP, siempre y cuando le funcione el FTP, por cierto, si no, no va a poder llevarlo. ¿Ya? Tienen que llegar al FTP. Entonces, nos vamos a conectar al FTP con el comando ftp espacio y luego ftp.inacap.cl, que es el nombre del dominio que creamos. Entonces, ftp espacio ftp.inacap.cl y les va a pedir el usuario de conexión. ¿Ya? El usuario que ustedes crearon y la contraseña que crearon. La idea es que se conecten y le aparezca login in. Login in. Servidor, y después del otro equipo lo bajamos, ¿cierto? Para subirlo se utiliza el comando, el siguiente comando, put y el nombre del archivo sería put ejemplo1.txt. Entonces put ejemplo1.txt y lo envía, enter. De ahí el archivo se va a enviar al servidor. Dice, fue enviado a ftp.inacap.cl. Se demoró 0,35 milisegundos, 10 bytes. ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? Para revisar si el archivo se envió realmente, ejecuto dir. Ahí mismo en el servidor. Y va a aparecer como en el número 26, el archivo ejemplo 1. Aparece, ¿cierto? Dice ejemplo1.txt. 10 bytes. Hay otros archivos más guardados también, pero está nuestro archivo. ¿Ya? Se guardó. Me desconecto con el comando quit. ¿Ya? Y voy al otro PC. Voy al PCB. Y en el PCB me doy cuenta que no está el archivo que quiero. Ejecuto dir, no hay nada. Está solamente el archivo de ejemplo. Lo que quiero es ir a buscar al servidor el archivo y descargarlo, ¿cierto? Como cuando uno va a un servidor de descarga. Como las películas que descarga Don Cristian, ¿cierto? ¿Cierto? Como las películas de Don Cristian. Entonces, me conecto. Me debo conectar ftp espacio ftp.inacap.cl, mi usuario, mi contraseña, ¿ya? Y para bajar el archivo, si lo subí con el comando put, lo descargo con el comando get. Sería get ejemplo 1.txt. Recuerden que no estaba el archivo. Me conecté al servidor. ¿Y qué hizo ahora? Dice, fue a buscarlo al servidor FTP y lo bajó. 10 bytes. Ya, cierro la sesión de FTP, ejecuto dir. ¿Y qué debería estar? El archivo. Por lo tanto, lo guardamos en un servidor y lo fuimos a bajar del servidor. De ahí estaríamos listos con la topología, jóvenes. Hicimos enrutamiento estático, servicios, subredes. O sea, hicimos un taller bien integrativo, ¿cierto? Que tenga de todo. La próxima clase vamos a trabajar con los talleres
10 y 11 que les puse ahí. Lean los capítulos del curso, ¿cierto? Ya deberían tener listo hasta el capítulo 10. ¿Ya? Hasta el capítulo 10.